La mansión en Coral Gables se erigía como un monumento de cristal y mármol, una fortaleza de lujo tan impresionante como gélida. Cada noche, cuando el silencio se apoderaba de los pasillos interminables, el lugar parecía exhalar una soledad opresiva. Las luces de Miami titilaban a lo lejos, pero adentro, el mundo era un escenario pulcro y ordenado donde las emociones reales no tenían cabida. Para el personal de servicio, moverse por aquellas habitaciones era como caminar por un museo después del cierre. Eran sombras funcionales cuya única misión era mantener la perfección sin ser vistos ni oídos. En la biblioteca, el aroma a cuero de los libros y a cera de limón flotaba en el aire pesado. Era el último cuarto en la rutina de Elena, un santuario de conocimiento y poder que ella limpiaba con un respeto casi religioso, sin saber que esa noche se convertiría en la escena de una traición devastadora. Elena Morales se movía con la gracia silenciosa de quien ha aprendido a ocupar el menor espacio posible. Su uniforme, sencillo y de un gris anónimo, la hacía parte del mobiliario, una figura que se desvanecía contra las estanterías de caoba oscura. A sus 28 años, sus ojos cargaban una inteligencia y una dignidad que su trabajo se empeñaba en ocultar. Estaba pasando un paño suave sobre un globo terráqueo de escritorio cuando el eco de unas voces y unos pasos apresurados la alertó. Su instinto, pulido por años de servicio, la hizo reaccionar al instante. Sin pensarlo, se deslizó detrás de una imponente estantería, en un hueco estrecho que olía a polvo y a papel viejo. Contuvo la respiración, con el corazón martillándole en el pecho, esperando simplemente a que pasaran para poder terminar su turno y volver a su pequeña y solitaria realidad. Isabela entró a la biblioteca con Ricardo pisándole los talones, y la risa de ella, baja y seductora, cortó el silencio. No era la risa que le dedicaba a su prometido Mateo, era íntima, cómplice. Elena, atrapada en su escondite, se convirtió en una oyente involuntaria de una conversación que le heló la sangre. Hablaban de transferencias, de desviar fondos y de un golpe final que dejaría a la empresa de Mateo en la ruina, con él como único culpable del fraude. Cada palabra era un clavo en el ataúd de un hombre que, hasta ese momento, para Elena solo era el jefe, una figura distante y poderosa. Pero en la voz de Isabela, mientras se burlaba de su ingenuidad y de su confianza ciega, Elena escuchó la más pura de las crueldades, la que nace del desprecio disfrazado de amor. «Es tan predecible, tan noble», dijo Isabela, y su comentario fue seguido por el sonido agudo y violento de un cristal rompiéndose contra el suelo de mármol. El estallido resonó en el silencio de la biblioteca como un disparo. La risa que vino después fue aún más terrible, desprovista de cualquier calidez. Para Elena, ese sonido no fue solo el de una copa rota, fue el quiebre del honor de un buen hombre, destrozado por la ambición de las dos personas en las que más confiaba. El miedo le paralizaba las piernas, pero una indignación feroz comenzó a arder en su pecho. Sus ojos, a través de una rendija entre los libros, se fijaron en un retrato al óleo de Mateo colgado en la pared. Por primera vez no vio al millonario inalcanzable, sino a un hombre solo, vulnerable, a punto de perderlo todo. Y en ese instante supo que no podía seguir siendo invisible. El miedo era una criatura viva que se aferraba a su garganta, impidiéndole respirar. Elena se mantuvo inmóvil en su escondite mucho después de que los pasos de Isabela y Ricardo se desvanecieran por el pasillo. El olor a papel viejo y el silencio opresivo de la biblioteca se habían transformado en una jaula. Cada sombra parecía una amenaza, cada crujido de la vieja mansión un presagio de su descubrimiento. Salió de detrás de la estantería con el sigilo de un animal herido, sus movimientos lentos y calculados.
El fragmento de cristal roto en el suelo de mármol brillaba bajo la luz tenue, un diamante de traición. Lo recogió con cuidado, envolviéndolo en su paño de limpieza, como si al ocultar la evidencia física pudiera borrar el peso de la verdad que ahora cargaba sobre sus hombros. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la risa cruel de Isabela y el sonido del honor de un hombre haciéndose añicos. Los días que siguieron fueron una tortura silenciosa. Elena se movía por la mansión como un fantasma cargado con un secreto demasiado pesado para su alma. La vida le había enseñado desde muy joven a ser invisible para sobrevivir. Huérfana desde los 10 años, había pasado por un sistema que la trataba como un número, un expediente en un archivo polvoriento. Aprendió que bajar la mirada y no hacer preguntas era la forma más segura de evitar problemas. Su trabajo en la mansión era la culminación de esa filosofía, un buen sueldo a cambio de su inexistencia. Pero el conocimiento que ahora poseía era una brasa ardiente en su pecho. Ignorarlo sería traicionar el único principio que la había mantenido íntegra a través de los años, la creencia de que la justicia, por más humilde que fuera, debía prevalecer. El conflicto la desgarraba por dentro, una guerra entre el instinto de supervivencia y el llamado de su conciencia. Comenzó a observar a Mateo Vega con otros ojos. Ya no era solo el jefe, la figura imponente y distante que daba órdenes con una voz calmada pero firme. Ahora, Elena buscaba grietas en su armadura de éxito y las encontró. Lo veía en la forma en que miraba por los ventanales hacia el mar, con una melancolía que no encajaba con su fortuna. Lo notaba en su sonrisa forzada durante las cenas de negocios, una máscara perfectamente pulida para ocultar una soledad abrumadora. Se dio cuenta de que él, al igual que ella, estaba atrapado en una jaula, aunque la suya estuviera hecha de oro y expectativas. Un día lo vio detenerse a conversar con el jardinero, preguntándole por su familia con un interés genuino que no era para impresionar a nadie. En ese momento, la figura del millonario se desvaneció por completo, dejando solo a un hombre bueno, ciego a la tormenta que se cernía sobre él. La confirmación de que debía actuar llegó una tarde soleada, de la manera más inesperada. Isabela, con su elegancia depredadora, acusaba a una de las empleadas más nuevas, una joven inmigrante llamada Sofía, de haberle robado un brazalete de diamantes. La chica lloraba en silencio, negando la acusación con la mirada aterrorizada de quien sabe que su palabra no vale nada. Elena observaba desde la distancia, el corazón encogido por la injusticia. Justo cuando Isabela exigía que llamaran a la policía, Mateo intervino. Con una calma que desarmaba la histeria de su prometida, se acercó a Sofía, le hizo un par de preguntas suaves y luego se volvió hacia Isabela. Le recordó, con una lógica implacable, que había dejado el brazalete en la caja fuerte de su hotel la noche anterior. La furia en el rostro de Isabela fue reemplazada por una sonrisa forzada. Mateo se disculpó con Sofía y le aseguró que su trabajo estaba a salvo. Es increíble cómo un simple gesto de bondad puede cambiarlo todo y revelar el verdadero carácter de una persona. Ese acto de decencia, en medio de tanta frialdad, fue la señal que Elena necesitaba. Vio en Mateo no a un jefe protegiendo su patrimonio, sino a un hombre justo defendiendo a alguien vulnerable. En ese instante, su miedo no desapareció, pero encontró un propósito más grande que él. La indiferencia ya no era una opción. Historias como esta, de actos silenciosos de valor, merecen ser contadas, y cada vez que te suscribes a nuestro canal, nos ayudas a asegurar que más voces como la de Elena, que decidió arriesgarlo todo por lo que era correcto, encuentren el eco que merecen y no se pierdan en el olvido. Su decisión estaba tomada. No podía permitir que un hombre así fuera destruido por la codicia y la mentira. Su misión comenzó con pequeños actos de espionaje cotidiano.
usando su invisibilidad como su mayor arma. Mientras limpiaba el estudio de Ricardo, que a menudo visitaba la mansión, notó un extracto bancario asomando de una papelera. Con el corazón latiéndole en los oídos, lo sacó disimuladamente y lo guardó en el bolsillo de su uniforme. Esa noche, en la soledad de su pequeño apartamento, lo examinó bajo la luz de una lámpara. No entendía de finanzas, pero los nombres de compañías fantasma y las transferencias a cuentas en el extranjero eran una clara señal de alerta. Era la primera pieza del rompecabezas, una prueba tangible que confirmaba la pesadilla que había escuchado. Sus manos temblaban, no por el frío de la noche, sino por el peso de la verdad que sostenía, una verdad que podía destruir vidas, incluida la suya. Isabela, con su instinto agudo para detectar cualquier alteración en su mundo perfectamente controlado, comenzó a notar el cambio en Elena. No era nada concreto, solo una mirada que se sostenía un segundo más de lo debido, una presencia que ya no era completamente etérea. Empezó a dejarle tareas más arduas, a criticar su trabajo con una precisión cruel delante de otros empleados, buscando una excusa para despedirla. Un día, mientras Elena pulía los pisos del gran salón, Isabela se le acercó y, con una sonrisa helada, le dijo: «Hay que tener mucho cuidado en esta casa, Elena. El polvo no es lo único que puede hacerte tropezar y caer. A veces, la curiosidad es mucho más peligrosa». La amenaza era clara, envuelta en seda pero con el filo del acero. La mansión, que antes era su lugar de trabajo, se había convertido en un campo de batalla silencioso. El miedo volvió a instalarse en su mente, esta vez con más fuerza. ¿Qué estaba haciendo? Era una simple empleada de limpieza contra dos personas ricas, poderosas y sin escrúpulos. Nadie le creería. La acusarían de mentirosa, de ladrona, de intentar extorsionarlos. Se imaginaba el escenario. Ella, despedida, humillada, quizás incluso enfrentando cargos legales, mientras Isabela y Ricardo reían, victoriosos. La soledad de su lucha era abrumadora. No tenía a nadie a quien recurrir, ninguna red de seguridad que la protegiera si caía. Por las noches, la duda la carcomía. Tal vez lo más inteligente era olvidar lo que había oído. Tirar el extracto bancario y volver a ser invisible era el camino seguro, el que le permitiría conservar su empleo y su modesta vida. Pero la imagen del rostro vulnerable de Mateo y la dignidad herida de Sofía no la dejaban en paz. En esos momentos de soledad, cuando sientes que el mundo entero está en tu contra, es cuando más necesitas saber que no estás solo. La batalla de Elena era silenciosa, librada en los pasillos de una mansión donde nadie veía su angustia. A veces, el simple hecho de saber que hay alguien escuchando, que tu historia importa, puede darte la fuerza para dar el siguiente paso. Al suscribirte, no solo apoyas la creación de más relatos como este, sino que te conviertes en parte de una comunidad que cree en el poder de la verdad y nos das el coraje para seguir adelante, para no rendirnos ante la adversidad y para que ninguna lucha justa se sienta solitaria. Ese apoyo invisible es, a menudo, el más poderoso de todos. El que transforma el miedo en determinación. La oportunidad para obtener una prueba irrefutable llegó por puro accidente. Elena había sido enviada a limpiar la suite de invitados, donde Ricardo se quedaba a veces, justo después de que él saliera apresuradamente para una reunión. Mientras recogía la ropa de cama, notó su tableta sobre la mesita de noche, aún encendida. En la pantalla, un correo electrónico abierto mostraba los detalles de una transferencia final, la que activaría el colapso de la empresa de Mateo. Junto a él, un archivo de audio. Movida por un impulso que superó su miedo, conectó sus auriculares y le dio al play. Era una grabación de una llamada entre Ricardo e Isabela, discutiendo los detalles finales del plan, burlándose de la confianza de Mateo y planeando su vida juntos después del golpe. La voz de ambos,
desprovista de cualquier filtro, era la prueba definitiva. La guardó en su propio teléfono, sintiendo una mezcla de terror y triunfo. Con las pruebas en su poder, su siguiente obstáculo era el más grande de todos: cómo llegar a Mateo. Acercársele era casi imposible. Su agenda estaba controlada por asistentes y, sobre todo, por Isabela, que actuaba como una guardiana celosa, filtrando cada llamada y cada visita. Elena intentó una vez abordarlo en el pasillo, con el pretexto de entregarle una correspondencia olvidada. Pero él estaba en medio de una llamada de negocios intensa y apenas la miró, agradeciéndole con un gesto distraído antes de seguir su camino. La barrera entre sus mundos parecía infranqueable. Él vivía en la cima de un rascacielos de poder y riqueza, y ella estaba en la planta baja, limpiando el suelo que él pisaba. ¿Cómo podía una sombra hacerse oír por el sol? La frustración se unió a su miedo, creando un cóctel venenoso de desesperanza. Esa noche, en lugar de irse a casa, se quedó en la biblioteca vacía, el lugar donde todo había comenzado. Miró el retrato de Mateo en la pared, pero esta vez no vio a un hombre vulnerable, sino a un guerrero a punto de ser apuñalado por la espalda. Su conexión con él ya no era de lástima, sino de un profundo y silencioso respeto. Se dio cuenta de que no podía simplemente entregarle las pruebas. Él estaba demasiado cegado por el amor y la confianza. Una confrontación directa solo haría que Isabela la destruyera antes de que él pudiera procesar la verdad. Necesitaba un plan, tenía que elegir el momento y el lugar perfectos, un escenario donde la verdad no pudiera ser negada, torcida o enterrada. Su justicia no sería un susurro en un pasillo, sino un estruendo que derribaría los muros de la mentira. Su invisibilidad dejaría de ser un escudo para convertirse en su arma más afilada. El gran salón de baile del hotel resplandecía bajo el peso de los candelabros de cristal. Un mar de rostros sonrientes y trajes de diseñador. Era la gala anual de inversores de Vega Corp, el pináculo del éxito de Mateo. Elena se movía entre los invitados, no con una bandeja de bebidas, sino con el corazón en la garganta y un propósito de acero. Se había puesto el uniforme más limpio, su armadura para la batalla que estaba a punto de librar. Vio a Isabela en el escenario, radiante bajo los focos, junto a Ricardo, ambos personificando el poder y la confianza. Estaban a punto de anunciar un nuevo proyecto, la fachada perfecta para su golpe final. Elena respiró hondo, el aire cargado de perfume caro y mentiras. Sabía que en cuanto diera el primer paso, su vida cambiaría para siempre. No había vuelta atrás. Era el momento de que la sombra finalmente proyectara su propia luz. Justo cuando Isabela comenzaba su discurso, con una voz melosa que hablaba de futuro y prosperidad, Elena caminó con paso firme hacia el centro del salón. Un murmullo recorrió la multitud al ver a una empleada de limpieza interrumpir el evento. Isabela se detuvo. Su sonrisa se congeló en una máscara de incredulidad y furia. «¿Qué crees que estás haciendo?», siseó por el micrófono. Elena no respondió. En su lugar, sacó su teléfono y lo conectó a un pequeño proyector que había escondido, apuntándolo a la pantalla gigante detrás del escenario. Con un temblor en los dedos, pero una resolución inquebrantable en la mirada, le dio al play. La imagen del extracto bancario con las transferencias a compañías fantasma llenó la pantalla, seguida por el silencio expectante de cientos de personas. Mateo, desde la primera fila, se puso de pie, su rostro una mezcla de confusión y un terrible presentimiento. Entonces, la voz de Ricardo llenó el salón, nítida y cruel, saliendo de los altavoces del sistema de sonido. Era la grabación. «No puedo creer que todavía no sospeche nada. Es tan noble, tan predecible», decía, seguido por la risa burlona de Isabela. «Cuando todo esto termine,
estará tan hundido en deudas y acusaciones que ni siquiera sabrá qué lo golpeó, y nosotros estaremos en una isla privada, bebiendo por su estupidez. El audio continuó, detallando el plan con una frialdad escalofriante. El silencio en el salón era ahora una losa, pesado y absoluto. Los rostros de los inversores pasaron del desconcierto al horror. Elena se mantuvo allí, de pie, sin apartar la vista de Mateo, cuyo rostro se había descompuesto. La traición, desnuda y brutal, le había arrancado el alma frente a un centenar de testigos. No era solo una estafa financiera, era la demolición pública de su confianza y su amor. Isabela, atrapada en la luz de la verdad, perdió toda su compostura. ¡Mentirosa! ¡Es una ladrona resentida!, gritó su voz estridente rompiendo el hechizo. «Seguramente quiere extorsionarnos. Seguridad, sáquenla de aquí». Ricardo, pálido como un fantasma, intentaba desaparecer entre las sombras del escenario. Pero Mateo no miraba a Isabela. Sus ojos estaban fijos en Elena, la mujer invisible que había arriesgado todo para salvarlo. Vio más allá del uniforme. Vio una valentía que él nunca había conocido, una integridad que brillaba más que todos los diamantes del salón. Con una calma aterradora, subió al escenario, tomó el micrófono de la mano de Isabela y dijo, con una voz que no admitía réplica: «Ella no se va a ninguna parte». Se giró hacia Elena, y en su mirada ya no había un jefe, sino un hombre que había sido rescatado del abismo. El desenlace fue rápido y silencioso. La seguridad no se llevó a Elena, sino a Isabela y Ricardo. Mientras el caos se desataba en murmullos y llamadas urgentes, Mateo permaneció en el escenario, su mundo reconstruyéndose sobre unos cimientos nuevos y sólidos. Miró a Elena, quien aún sostenía su teléfono como si fuera un escudo, y por primera vez en años sintió una gratitud tan pura que le llenó los pulmones. La justicia no siempre grita desde los titulares. A veces susurra en los pasillos, llevada por la voz de aquellos que se niegan a permanecer en silencio. Ver el coraje de una sola persona cambiar el destino de tantas otras es un recordatorio poderoso de por qué estas historias deben ser contadas. Y cada vez que eliges suscribirte, te unes a nosotros en esta misión, asegurando que el eco de la valentía nunca se apague y siga inspirando a otros a alzar la voz. Semanas después, la mansión de Coral Gables había perdido su frialdad opresiva. El silencio que ahora reinaba no era de soledad, sino de paz. Una noche, mientras las luces de Miami titilaban en la distancia, Mateo encontró a Elena en la biblioteca, el mismo lugar donde la pesadilla había comenzado. Él se acercó a ella, no como un jefe agradecido, sino como un hombre despojado de todas sus certezas, excepto una. No le ofreció una recompensa monetaria ni una promoción vacía. En su lugar, le habló con una vulnerabilidad que ella nunca había visto. Le confesó que, durante años, había estado rodeado de gente, pero se había sentido profundamente solo, prisionero de un mundo de apariencias. Le dijo que ella, con su acto de valentía silenciosa, no solo había salvado su empresa, sino que le había devuelto el alma, enseñándole el verdadero significado del honor. En ese santuario de libros y verdades reveladas, Mateo tomó las manos de Elena, unas manos que conocían el trabajo duro y la dignidad. Le dijo que el amor que sentía por ella no había nacido de la gratitud, sino de la más profunda admiración. Le prometió una vida no de lujo, sino de lealtad, no de poder, sino de compañerismo. Le propuso matrimonio, no para convertirla en la señora de la mansión, sino para hacerla su socia en todo, su consejera, su ancla moral. Elena aceptó, con lágrimas silenciosas que no eran de tristeza ni de miedo, sino de una validación que había esperado toda su vida. Por primera vez, alguien no solo la veía, sino que la reconocía por el valor de su carácter.
La sombra finalmente había encontrado su lugar bajo el sol, no para desvanecerse, sino para brillar con luz propia. 2 años después, la fría mansión era un hogar cálido y vibrante. Juntos, Mateo y Elena inauguraron la Fundación Morales Vega, una organización dedicada a ofrecer apoyo legal y capacitación a trabajadores en situaciones de vulnerabilidad. Su misión era simple: asegurar que ninguna voz justa volviera a ser tratada como invisible. Durante el evento de lanzamiento, Elena, ahora una mujer segura y elocuente, compartió su historia. Habló de cómo un solo acto de coraje puede derribar imperios de mentiras y reconstruir vidas sobre cimientos de verdad. Verla allí, transformando su dolor en un faro de esperanza para otros, nos recuerda por qué insistimos en contar estas historias. Al suscribirte, nos ayudas a mantener viva esta llama, asegurando que relatos de integridad, como el de Elena, continúen inspirando a un mundo que necesita desesperadamente creer en la justicia silenciosa. El imperio Vega Corp, ahora codirigido por ambos, prosperaba bajo una nueva filosofía de ética y transparencia. La perspectiva de Elena, forjada en la humildad y la observación, se convirtió en el activo más valioso de la compañía. La escena final de su historia no es en una sala de juntas, sino en la entrada de su hogar. Se ve a Elena dándole la bienvenida a una nueva empleada, una joven asustada e insegura, muy parecida a como ella misma fue una vez. Pero en lugar de indiferencia, la joven recibe una sonrisa cálida y unas palabras de aliento de la señora de la casa. El ciclo de invisibilidad se había roto para siempre. Mateo la observaba desde la distancia, sabiendo que su mayor fortuna no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la mujer que le había enseñado que el verdadero poder no se mide por lo que se posee, sino por lo que se protege.